Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hay conceptos que escuchamos constantemente en el liderazgo, que un buen líder es el que tiene claridad, es el que tiene respuestas, es quien marca dirección. Bueno, hoy quiero que conversemos de algo un poquito distinto, y eso es que liderar no es saber más, muchas veces es preguntar mejor. Y preguntar no solo hacia otros, sino también hacia nosotros mismos, porque las preguntas tienen un poder que muchas veces subestimamos. Tienen el poder de abrir posibilidades en nuestra vida personal, tienen el poder de transformar la calidad de nuestras conversaciones y de ampliar la forma en que tomamos decisiones como líderes. En este espacio de hoy, quiero invitarlos a que miremos las preguntas desde estos tres niveles. El primero, las preguntas que te haces a ti mismo. El segundo, las preguntas que haces a otros. Y el tercero, esas preguntas que te permiten tomar decisiones con mayor conciencia. Hoy en día, y creo que hace varios años o siglos, vivimos en una cultura que valora más que todo las respuestas. Desde pequeños nos han enseñado y nos han premiado por responder bien, por saber, por tener claridad, por dar la respuesta correcta, pero muy pocas veces nos enseñan a detenernos en las preguntas y no solo en las respuestas. Y con el tiempo viene pasando algo muy sutil y a la vez preocupante. Y eso es que dejamos de escuchar nuestras propias preguntas y a veces también dejamos de hacerlas. Porque hay preguntas todo el tiempo, hay preguntas que aparecen en medio del día, en medio de decisiones pequeñas, de conversaciones, en momentos de duda o de decisión. Preguntas como, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Realmente quiero esto? Pero muchas veces, aun cuando las escuchamos, las tapamos con la urgencia, con la acción, con el tengo que seguir, con el tengo que responder. Y sin darnos cuenta, hemos empezado a vivir más desde respuestas automáticas que desde nuestras preguntas conscientes. Entonces, vamos a ese primer nivel, al primer nivel de las preguntas que me hago a mí mismo. Y es el poder de que me haga preguntas profundas y personales. Tiene que ver con algo simple y con algo poco frecuente. Y es el permitirme escucharlas de verdad. No responderlas en automático, no dar una respuesta por dar una respuesta, sino más bien en quedarme con mis propias preguntas un tiempito, en dejarlas estar ahí, en no estar ansioso por no tener la respuesta, que también nos pasa y me pasa a mí frecuentemente, y es que me veo como angustiada tratando de dar una respuesta en lugar de escuchar cuál es la pregunta que en el fondo me estoy haciendo. Entonces, escuchemos, quedémonos con las preguntas un rato, porque cuando una pregunta se sostiene, empieza a abrir algo diferente. Cambia la forma en que observamos lo que está pasando. Por ejemplo, no es lo mismo vivir desde el tengo que resolver esto ya, que podríamos llamar como una respuesta automática, a vivir desde qué es lo importante que está sucediendo aquí realmente, o qué es lo importante que tengo que ver yo aquí realmente. No es lo mismo, esto es lo que toca, respuesta predeterminada, aún qué es lo que necesito escoger o elegir en en esta situación, en este momento, en esta decisión. Y es que las preguntas no solo buscan respuestas, las preguntas expanden nuestra mirada. Y cuando la mirada cambia, las posibilidades cambian. Hay algo que suele interrumpir este espacio y son nuestras suposiciones, ¿no? Cuando no nos hacemos preguntas, aparecen en automático las suposiciones. Y como líderes y como personas también asumimos todo el tiempo.
Asumimos lo que el otro quiso decir, lo que está pasando, lo que hay que hacer, lo que me va a decir, lo que no me va a decir, cómo me va a responder y lo hacemos rápido. Y el problema no es asumir, el problema es no darnos cuenta de que estamos asumiendo, de que estamos imaginando tal vez una respuesta o una situación o una condición y que eso nos lleva a tomar decisiones que realmente pues no son las óptimas, porque tomamos esas suposiciones como verdades y desaparecemos las preguntas. Entonces, al desaparecer la pregunta, desaparece también la posibilidad de abrir la conversación, de preguntarle al otro qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué opinas, de darle la posibilidad también de reaccionar y de mostrarnos qué le pasa con lo que queremos decir o con lo que queremos preguntar. Y en esa suposición es donde aparecen los quiebres, malentendidos, tensiones, decisiones poco informadas o podríamos decir que tomadas unilateralmente. Y es que las preguntas tienen ese poder de volver a abrir lo que cerramos demasiado rápido. Entonces, démosle espacio a la pregunta inicial y si de pronto no se lo dimos y nos estamos dando cuenta que nuestra forma de reaccionar está cerrando posibilidades, démosle la posibilidad a la pregunta de volver a abrir aquello que tal vez estamos cerrando demasiado rápido. Vamos al segundo nivel y ese segundo nivel es las preguntas que me aparecen en relación con otros. Y aquí el impacto es muy visible en el liderazgo. Un líder que solo afirma, que solo da respuestas, que solo indica, puede que sea eficiente en el corto plazo y que tenga una buena velocidad y respuestas y resultados de corto plazo, pero en la medida que el tiempo pasa, limita las conversaciones. En cambio, un líder que abre y que pregunta siempre va a dar la posibilidad de algo distinto. Y no se trata de preguntar cualquier cosa, ¿no? No cualquier pregunta, no cualquier pregunta abre posibilidades. No se trata como de preguntar para confirmar lo que yo ya pienso, o lo que yo ya sé, o lo que yo ya me imaginaba, ni para poner en evidencia al otro, ¿no? Para mostrar que lo que yo quiero decir es cierto. Se trata de preguntar para comprender, para ampliar, para entender. ¿Cuáles son esas preguntas? Son preguntas como, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Qué te preocupa de esto? ¿Qué no estamos viendo como equipo? ¿Qué necesitamos explorar? Son preguntas que generan apertura y sobre todo que generan posibilidades, que generan espacio para que aparezcan nuevas cosas y si lo miramos dentro de un equipo y en las conversaciones, no solo con el líder, sino también entre los miembros del equipo, que generan confianza. Porque cuando alguien se siente escuchado, cuando yo le pregunto al otro su opinión, su sensación, su sentir, la conversación cambia y la confianza empieza a alimentarse, a crecer. Vamos entonces a darnos cuenta que esto se vuelve más evidente, sobre todo en conversaciones difíciles, ¿no? En conversaciones que me cuesta sostener o que me cuesta tener. Y es que muchas veces llegamos a esas conversaciones difíciles como con posiciones fijas, ¿no? Con una postura predefinida de lo que pienso, de lo que quiero decir, de lo que el otro debería cambiar. Y desde ahí, lo que tiene que ser, la conversación tiende a cerrarse y a ser difícil. Esto es una conversación de confrontación de dos posiciones que pueden estar igual de cerradas. Cuando yo hago preguntas en una conversación difícil, puedo abrir un espacio diferente. No porque elimine la dificultad ni la relevancia del tema, digamos tal vez lo tenso de la conversación, sino porque permite que haya comprensión, que haya escucha y que el otro sienta que estoy ahí para la conversación. ¿Cuáles pueden ser estas preguntas? Preguntas como, ¿qué está siendo difícil para ti en esta situación? ¿Cómo estás interpretando? ¿Cómo interpretas lo que pasó? ¿Qué necesitarías para avanzar? ¿Qué tienes que decirme ante lo que has escuchado? Pueden ser preguntas que abran ese espacio, que suavicen la conversación y que sin evitar y sin eliminar la tensión, la hagan más real y por lo tanto cambien lo que puede suceder.
Ahora vamos al tercer nivel. Entonces, el primero son preguntas que me hago yo mismo. Muchas veces ignoro, no quiero escuchar. La invitación es a dejarlas estar. El segundo son las preguntas que hago a otros. Lo que los invito es a permitirse explorar, permitirse escuchar y hacer también que el otro se sienta escuchado. Y la tercera son esas preguntas que me amplían la perspectiva para tomar decisiones. Como líderes muchas veces decidimos bajo presión, tanto de tiempo como de costos, bueno, diferentes tipos de presiones. Em, y ahí es fácil como reducir mi mirada, ¿no? Tengo que decir rápido, tomo lo más cercano, lo más directo y trato como de no desviarme. Pero a veces necesito ampliar un poquito esa mirada, necesito escuchar a otros, necesito ver un poquito más allá de mi propio punto de vista para tomar una decisión más informada. Entonces, las preguntas me permiten ampliar esa mirada. Por ejemplo, preguntas como, ¿qué otras opciones existen que no estamos viendo? ¿Qué impacto tendrá esto a largo plazo? ¿A quién más necesitamos escuchar para tomar esta decisión? Son preguntas que no buscan complejizar la decisión, pero sí dar información adicional a quien necesita o a quienes necesitan tomar la decisión. Entonces, se trata de que abramos lo suficiente para decidir con mayor conciencia, con mayor confianza y con mayor información en los momentos de tensión y velocidad que se presentan en el día a día. Y es que la decisión no solo depende de la información que tengo, también depende de las preguntas que decido hacer antes de decidir. Entonces, siempre piensen antes de tomar una decisión. Habrá preguntas que no estoy haciendo a otros. Habrá preguntas que necesito incluir. Bueno, ahora quiero dejarlos con una invitación simple y es que hoy, en medio de su día o mañana, si me están escuchando en medio de la noche, se detengan un momento y se hagan esta pregunta. ¿Qué preguntas están apareciendo en mí que tal vez no esté escuchando? ¿Cuáles estoy dejando pasar? ¿A cuáles sí les estoy dando importancia? Escúchenlas, siéntanlas y aun cuando no tengan la respuesta y tampoco tienen la necesidad de responderlas, simplemente escuchen cuáles son esas preguntas que están ahí. Y si quieren ir al siguiente nivel, al nivel 2 y llevarlo a la práctica, antes de tener cualquier conversación importante con otro, pregúntense qué pregunta podría abrir esta conversación. Antes de una decisión importante, pregúntense, ¿qué no estoy viendo aún? ¿Qué más necesito ver? ¿Qué más necesito explorar? Porque muchas veces una buena pregunta no solo cambia la conversación, puede cambiar una decisión, un resultado o incluso la forma completa en la que estás liderando. Espero que este episodio les haya generado muchas preguntas y sobre todo la intención de escucharlas y explorarlas. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio del podcast ADN Transformador. La pregunta ahora no es si te hizo sentido, la pregunta es qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Si este episodio te aportó, compártelo. Puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si quieres seguir desarrollando tu liderazgo con propósito, suscríbete al podcast.